Resplandor, Redentor y Rey es el título que vamos a desarrollar el día de hoy. La segunda parte del versículo 2, para los que todavía están habituándose en esto, los versículos podemos subdividirlos con números, con letras. Normalmente la primera parte, cuando lo divide un punto y coma o un punto donde cambia de idea, vamos a ponerlo como A o la sección A, y posterior a esa idea podemos nombrarlo B o inclusive hasta un C, ¿de acuerdo? Según el versículo que se maneje. Por eso tenemos ahí un 2B, para que vayamos también habituándonos a esto. Dice la Escritura: a quien constituyó heredero. Bueno, déjenme leerlo desde el principio para que podamos ver. Dice, versículo 2: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, ese Hijo que es Cristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Versículo 3: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por su palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a ver 3 puntos muy sencillos que toman base del título, que es Resplandor, Redentor y Rey. Es el bosquejo muy sencillo. En Resplandor vamos a tratar de exponer quién es Jesús realmente. En Redentor vamos a tratar de exponer qué ha hecho Jesús por mí o por ti, por nosotros. Y como Rey, en dónde está Jesús ahora. El corazón del sermón, ¿sí?, para que más o menos podamos verlo de una manera generalizada, es Dios, de esta ocasión, Dios nos muestra que Jesucristo no es simplemente un mensajero de su voluntad, sino Dios mismo, el Hijo eterno, heredero de todo y creador de cuanto existe. En Él, en Cristo, resplandece perfectamente la gloria de Dios y se revela plenamente su naturaleza. Por medio de su obra en la cruz, realizó la purificación de nuestros pecados y hoy sostiene el universo con su poderosa palabra mientras reina soberanamente a la diestra de la majestad en las alturas. Básicamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Pastor, pues parafraseó los versículos. Pues la palabra de Dios es el corazón de este mensaje. El punto número 1 es resplandor. ¿Quién es Jesús? En este punto no quiero dar por sentado que todos los que venimos a la iglesia sabemos quién es Jesús. Hay mucha gente que va a las iglesias, y esto sucede a menudo en las iglesias de la tradición popular o la religión católica. Pero también en algunos sectores, muchos cristianos van a la iglesia sin saber quién es Jesús. Lo han escuchado, han visto algunas imágenes, pero normalmente no pueden dar una descripción de quién es. Dirían en mi rancho, peor tantito si estamos en México, porque en México le decimos a Dios, Diosito. Híjole, hasta mi Diosito, mi niño Dios. Y creo que entiendo un poco por qué las abuelitas pueden decir esto, porque lo tratan con ternura, lo tratan con mucho amor. Sin embargo, normalmente, si eso se va predicando de generación en generación, los padres o nuestros padres van a venir con la idea o van a generar esta cosmovisión o esta teología, mejor dicho, de que es un Diosito. Es como un angelito regordete con alitas, güerito, chapeteado. Y entonces, si los padres no saben o no están creciendo en una teología firme y sólida bíblicamente, lo van a transmitir diluidamente a sus hijos y tendremos a hijos de la nueva generación que no tienen ni idea quién es Jesús. Déjenme ponerles esta imagen y la generé con inteligencia artificial y esto me arrojó. Se ve tierno,
nuestro niño Jesucito, Chuyito, Jesús, Diosito, ¿no? Hasta se ve como amigable. Ay, estaría padre, ¿no? Ser amigo de Jesús, ¿no? Y una selfie aquí. Ay, ahorita me dan ganas de abrazarlo y agarrarle sus cachetitos. ¿Esto está bien? Pregunto, ¿esto es el Dios que se revela en las Escrituras? ¿Esto es lo que tendríamos que estar promoviendo a las próximas generaciones? Tristemente esto es lo que se vende. Tristemente esto es lo que se comunica. Esa es la realidad. Tenemos un Jesús tierno que está dispuesto a abrazarte. Que ven y Dios te ama. Sí, pero Dios te ama con todas sus perfecciones. Al mismo tiempo es justo, al mismo tiempo es omnipotente, al mismo tiempo es 3 veces santo, infinito, eterno. Y todo eso en la persona de Cristo, porque Él es Dios. La cultura moderna ha reducido la persona de Jesucristo a un Jesús adaptado a ideologías políticas o moralistas. Políticas, porque tal vez no sucede mucho aquí, tal vez en algunos estados como Guanajuato, donde utilizan el catolicismo como para poder ganar más afines, más prosélitos. Pero en otras naciones hasta se promulga la palabra del Señor para poder generar mayor votación en sus propuestas. Y entonces se concibe a Jesús como alguien que puedo utilizar para mi propio beneficio. Y eso también se puede llevar a nuestra moralidad. Cuando me conviene buscar a Jesús, pues entonces lo rebajo a mi forma, a mi cosmovisión, a mi necesidad. Eso es adulterar el Evangelio. Hebreos nos presenta a un rey magnánimo, portentoso, al que se le tiene que temer y rendir por completo. Mis hermanos, no estamos promoviendo y predicando a un Jesucito, a un Diosito, sino es un Dios portentoso, todopoderoso, que ve, es omnisciente, omnipresente, y eso nos debe de generar varias respuestas. Él es omnipresente, puede causarnos gran cuidado o tranquilidad y paz a nuestro corazón, o puede generarnos un temor. No hay nada ni nadie que se pueda esconder de Dios cuando pecamos. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, y la expresión exacta dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor. La palabra resplandor nos evoca a esta palabra o esta acción como en la antigüedad normalmente había un sello y se dejaba esa marca en un papel. Es decir, el sello tenía una figura en particular, normalmente de los monarcas o de alguna autoridad política, para dar el visto bueno de algo. Este sello entonces puesto en una cerilla, en una cera, para poderlo plasmar y que se quede impregnado esta marca en pieles, papel, en donde fuera. Ese es básicamente el sentido que se está dando a la palabra resplandor. El resplandor de ¿quién? El resplandor de Dios mismo, de su gloria. Cuando hablamos de la gloria de Dios, no estamos hablando de un Dios enclenque, reducido, disminuido, débil. Es el creador de todo el universo y de la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado en nuestra teología y en la construcción de esta, en cómo nosotros estamos concibiendo a Jesús y cómo lo estamos comunicando. Porque Jesús no tan solo es un maestro moralista para decir, ay, es que entonces el fin del cristianismo es ser mejores personas. Eso no es bíblico. Me detengo un poquito aquí porque vi algunos incómodos. El fin de Cristo no es que seamos mejores personas. El fin de nuestra vida es que podamos darle gloria a Dios por su amor, su poder, su justicia. Y la felicidad, el gozo, la paz es una respuesta, es un resultado.
nuestro fin es ser como Jesucristo, tener esa relación íntima con el Padre, con gozo. ¿Por qué? Porque Jesús nos vino a enseñar, y Jesús, teniendo estas doble naturaleza, 100% Dios, 100% hombre, eso es un gran misterio, donde muchos teólogos han escrito tomos y muchos capítulos con respecto a esto, pero Jesús es Dios, simplemente, o de forma resumida, porque no es simplemente esto. Desde los inicios del cristianismo, la iglesia ha creído que Jesucristo es Dios. ¿Por qué entonces en nuestra modernidad quisiéramos nosotros rebotar la creencia de los padres de la iglesia? Para poder comprobar y justificar la deidad de Cristo, están textos famosos como Romanos 9, del 4 al 5, en donde está expresando de que Jesús estaba antes que Moisés, antes que Abraham, antes que los profetas, y luego los fariseos le dicen, oye, ¿cómo es que tú estabas antes que estos personajes si tú apenas tienes no más de 40 años? Y Jesús les responde, es que yo ya existía desde antes. Lo puedes checar en tu Biblia más adelante. En Colosenses 1:15 al 17 lo vamos a ver. Por medio de Jesucristo es que fueron creadas todas las cosas. Cristo ya estaba desde antes de que nosotros fuéramos formados. Y en Juan 1:1 al 3, un texto clásico para poder justificar o ver cuál es la deidad de Cristo. Pero también es un texto clásico que los testigos de Jehová han manipulado, torcido, diluido, adulterado para poder decir que Jesucristo no es Dios. Acompáñame allá. Juan 1:1. El Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es muy sencillo. Tal vez esto ya lo sepas, tal vez es la primera vez que lo escuchas, pero yo quiero que tú puedas defender tu fe con la palabra del Señor. Dice Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo. En el principio de los tiempos, desde la eternidad, ya existía Cristo. La palabra verbo o logos siempre se le atribuye a la persona de Cristo. Por lo tanto, haciendo esa sustitución, dice, en el principio, antes de que todo existiera, ya existía, ya era el verbo. Dice la segunda parte, y el verbo, que ya dijimos, Cristo, estaba con Dios, y hasta aquí muchos pueden estar de acuerdo, pero aquí viene el punto que genera una controversia. Y el verbo, que ¿quién es? Cristo, ¿era qué? ¿Notaron eso? Y el verbo era Dios. Cristo era Dios. Por esto nosotros debemos atribuirle a Cristo la deidad. A Cristo en su eternidad, Él ya existía, dicen los teólogos, en la eternidad pasada, si eso se pudiera catalogar así, en la eternidad pasada Él ya existía y Él ya junto con Dios y junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo tenían una comunión entre ellos. Por eso, entre Cristo, Él ya existía. Él es, dice Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen en el griego original es el eikon, de donde deriva nuestra palabra ícono. Si tú te gusta eso de la programación, el software y computadoras y todo eso, tú no puedes descargar un software, o normalmente de cuando descargas un software, viene a tu carpeta y entonces te arroja un icono que tú pones en tu escritorio, ¿verdad? Puede ser acceso directo. Y ese icono normalmente está describiendo la función de ese software, de esa expresión, de toda esa programación, ¿sí? Cristo es el icono de Dios. Cuando tú presionas un icono 2 veces, te va a desplegar la ventana. Cuando tú te adentras a Cristo, Él te va a desplegar la imagen del Dios invisible. Lo visible de Dios que está en Cristo te va a desplegar lo invisible de Dios Padre. El primogénito de toda creación. ¿No te parece esto hermoso? Cómo
todo tiene relación. Dice versículo 16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Y creadas todas las cosas nos incluye a ti y a mí, tanto en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles, ángeles y demonios, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Dios, por medio de Cristo, por medio de Él y para Él. Es decir, se le atribuye el derecho a Dios de la posesión de toda la creación. Nunca se ha escuchado o leído que Dios le atribuya o le dé una carta poder a un individuo diciéndole: todo esto, ahora tú eres el Señor, amo y dueño. Todo es por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Antes de que exista el sol, antes de que exista el cielo, todo. Y en Él todas las cosas permanecen. Esto lo leímos la semana pasada. Continúa diciendo el versículo 18. Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él tiene que ser la cabeza de esta iglesia y no el hombre en sí. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que en Él tenga toda la primacía. Porque agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud. Quiero hacer una pausa y repetir lo que dije la semana pasada. Si Cristo, en Cristo habita toda la plenitud de Dios, quiero que sigas conmigo en ese pensamiento. Y tú ya tienes a Cristo en tu interior. ¿Notas la relación? Tú puedes tener el conocimiento, tienes la plenitud de Dios en tu interior por medio de Jesucristo. Esto no es poca cosa, porque entonces nuestro corazón no tendría por qué estar buscando plenitud en otras cosas creadas. Si yo ya tengo la plenitud adentro de mí, adentro de ti, ¿por qué tendríamos que buscar la plenitud en otro lugar? Continúo. Y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, porque Él es Dios, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Reconciliar. Y termina Colosenses diciendo: y aunque ustedes antes estaban alejados, aceptémoslo, tú y yo no nacimos en lo que se conoce coloquialmente como cuna cristiana. Borra eso, por favor, de nuestro archivo, de nuestro historial, porque no hay cunas cristianas. Hay cunas de pecadores que engendran pecadores, y entonces todos por el pecado original estábamos alejados de Dios. Pastor, pero ¿qué pasa entonces con los bellos bebés? Con sus cachetitos y tan tiernitos. Ellos también necesitan conocer y arrepentirse de su pecado paulatinamente. Pastor, pero ¿qué pasa si mueren hoy? De ellos es el reino de los cielos. En su misericordia, ellos tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. Ya cuando crecen, van teniendo conciencia, van llegando ya a la adultecencia y dices: híjole. Un pastor una vez dijo: los bebés son hermosos, que dan ganas de comértelos. Yo soy testigo de eso. Me dan ganas de morderlos y ya cuando son adultos te arrepientes porque no te los comiste. Eran de ánimo hostil contra Dios, ocupados en malas obras. Ojo, esa es nuestra descripción. No diluyamos esta verdad del pecado. Tú y yo, antes de Cristo, nos ocupábamos de malas obras. No es que la gente llegue a este mundo y luego sean buenos y luego sean corrompidos por sus circunstancias. Llegamos a este mundo corrompidos y las circunstancias lo que hacen es agitar lo que ya hay en el corazón. Versículo 22, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne. Por eso la importancia de que Cristo haya sido Dios haya sido encarnado en Jesucristo, porque por medio de Él, pues hemos sido reconciliados.
Tal vez los jóvenes todavía no están muy familiarizados con este concepto de la reconciliación. Pero existe un antes y un después de la reconciliación con tu cónyuge. Tú no puedes vivir igual si estás hostil o haciendo malas obras con tu cónyuge y están así que chispan y que nada más en el mismo espacio y ya se ven las llamas ahí y dices, sí, híjole, no hay una buena relación ahí. Tal vez puedes platicar de algunas cosas y contestar con fonemas. No. Pero Dios nos reconcilió aun siendo los peores cónyuges. Él tomando la iniciativa en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos, tú y yo, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto es hermoso. Esto comunica mucho amor. Porque yo no he conocido hasta ahora, he leído, he visto películas, pero en mis 36 años, yo no he conocido a alguien. Bueno, la patrulla espiritual tiene lo suyo, pero que alguien recoja a un vil y menospreciado, lo limpie, lo bañe, lo presente como pulcro e irreprensible para decir, a partir de ahora, tú vas a ser mi hijo. Hasta a mí me daría miedo agarrar a un vagabundo y hacer eso, métete a mi casa y todas mis cosas son tuyas. Pero Dios, en su amor, Él nos recogió siendo ciegos, cojos, mentirosos, blasfemos, egoístas, soberbios, adúlteros, ocupados de malas obras, y nos dio un lugar muy especial en su familia. ¿Eso no es amor? Entregar a su hijo por ti, eso es amor. Cuando miras a Jesús, no estás viendo una versión diluida o adulterada de Dios. Estás viendo la manifestación visible del Dios invisible. Hoy ya no necesitamos imaginar cómo es Dios. No necesitamos especular. Andar viendo, híjole, y si leo entonces el libro deuterocanónico para poder entender cómo será Dios y su carácter y cómo serán los ángeles. Eso tan solo puede llevarnos a desviar del enfoque que tenemos en Cristo, relacionarnos con Él. Ya no tenemos que imaginar la gloria de Dios, pero tan solo mientras estemos en este cuerpo de carne, antes de que seamos glorificados, no podemos ver a Dios totalmente, porque si no caeríamos fulminados. Como lo vimos ahorita, tan solo lo vemos como algo para cuando Él se manifieste, veamos totalmente y sintamos toda la expresión de su divinidad, de su plenitud, como cuando el sol sale por la mañana. Por ahora, quiero que veamos esto. Estamos aguardando la venida del sol de justicia. Estamos aguardando la venida para cuando Dios en toda su portentosidad venga y se presente delante de ti, delante de todos nosotros, con su gloria y alumbre absolutamente todo. Por ahora, no podríamos aguantar esto. Pero ya no tenemos que imaginarnos. Ya sabemos que Dios es glorioso. Esto tiene que agitar nuestro espíritu, nuestra alma para decir, Señor, ¿hasta cuándo vas a venir? Ya quiero que vengas, porque este mundo tan solo me ofrece dolor, lágrimas. Quiero ir contigo a la gloria. Quiero ir contigo al cielo. Cuando miras a Jesús, perdónenme ahí, cuando miras a Jesús, no estás viendo una versión diluida, estás viéndola a Dios.
No hay forma de decir creo en Dios, al Padre, pero no en Jesús, como algunas personas dicen. Me detengo hasta aquí, porque como pastor me he dado cuenta de que mucha gente, cuando le digo que soy pastor, como que cambian, como que su conversación, como que algo pasa. No porque yo sea algo, no, sino porque cuando empiezo a hablar de Jesucristo, híjole, como que le ponen podemos hablar de Dios, Diosito, espiritualidad, el mundo, y si tú quieres hasta del diablo y de ángeles y de demonios, pero cuando ya empiezas a insertar a Jesucristo en la conversación, muchos te empiezan a batear. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús tiene poder. No podemos aceptar simplemente y decir, creo en Dios Padre, pero no creo en Jesucristo. No hay manera de ignorar a Jesucristo. Es como decir, creo en el sol, pero no estoy de acuerdo con su luz que irradia. Si Cristo es el creador de todo el universo y sostiene todas las cosas por su palabra, me encanta esto, porque si tú sabes dar instrucciones, a veces nuestra palabra se la lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre y por medio de su palabra fueron creadas las cosas tangibles que antes eran invisibles. No tan solo creó el universo, los astros, las galaxias. No tan solo Cristo creó las leyes que los rigen, la gravedad. Y ya, pues no me quiero quemar en física. Y todas las fuerzas de la física. Sino que Cristo sostiene esas leyes, las mantiene. Esas leyes que rigen y sostienen nuestra vida mientras tú y yo respiramos. Esto se le conoce como en teología como ajuste fino. Explico un poquito, es muy interesante este tema, porque estaba platicando con algunos de ustedes, con Eden. Él está, por algunas épocas, él está fascinado con lo creador, con lo hermoso que es Dios al crear nuestro cuerpo. Cuando platico con otros médicos u otros profesionales también de la salud, por ejemplo con mi esposa, ella estudió fisioterapia y me dice, y algo estudiaron del nacimiento y cuando los embriones y todo, que todo tiene que ir cuadrando perfectamente, nanométricamente, en micras de segundo para que la vida pueda mantenerse. Si algo tan chiquititito se mueve, surgen síndromes, dismorfias, muchas cosas, muerte incluso. El ajuste fino nos da a entender que Dios ha hecho perfecto la atmósfera en la que estamos para que incluya los elementos necesarios para que respiremos, nuestra sangre pueda tener oxígeno, los alimentos puedan tener las cantidades adecuadas de minerales, vitaminas, para que tú y yo nuestro cuerpo pueda tener ciertos ciclos circadianos para que se duerman y se levanten. Cuando eso se altera, no es porque Dios haya creado nuestro cuerpo de esa manera, sino porque nosotros lo hemos llevado a una degeneración, malas costumbres, bla, 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 etcétera, etcétera. El ajuste fino de Dios nos da a entender que a tal velocidad la Tierra se mueve, el sistema solar se mueve, pero todo esto va girando para que tú y yo tengamos vida, y no que tengamos vida en un espacio vacío y sin propósito, sino que este ajuste fino sucede para relacionarnos amorosamente con el Creador, sustentador de ese ajuste fino. Mientras te digo esto, quiero que seamos conscientes, dale por favor, en la siguiente imagen. Mientras tú y yo estamos escuchando esto, tu corazón está funcionando. Mientras nosotros vemos cómo el corazón va palpitando, esas circunstancias Dios las diseña. Ese es el ajuste fino, para que tú y yo podamos ver
que Dios tiene cuidado de tu salud. Vamos con el punto 2, redentor. Ya sabemos quién es Cristo, el que hizo, que ha hecho por mí, que ha hecho por ti. Él ha sido el redentor. Quiero mostrarte esta imagen para los que son artistas de esta obra que está titulada Agnus Dei, de Francisco Zurbarán, nacido en España en 1640. Es una imagen que probablemente tú tengas en la sala o en tu comedor, o lo hayas visto en alguna exposición o algunas copias. Básicamente está representando a este cordero que está dispuesto al sacrificio para que entonces pueda redimir los pecados. Es una imagen muy impactante. Hoy podemos generar muchas imágenes, pero en su momento esto era un impacto visual para que tú y yo podamos entender que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres. Ya vimos nuestra pecaminosidad y quiero retomar la significancia del pecado. No lo diluyamos. El pecado nos vuelve hostiles contra Dios, enemigos contra Dios, adúlteros contra Dios, amigos del mundo. El pecado nos aleja de esa relación perfecta. El pecado está basado en el egoísmo, con una soberbia para no causar beneficio al otro, sino drenar del otro. Y entonces Cristo, a sabiendas de la magnitud de nuestro pecado, Él nos quiere librar de esto. Dice Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó. Me encanta esta imagen, porque ni siquiera es que yo puse algo. Mis hermanos, podemos descansar, porque imaginemos que este soy yo o eres tú, y Él nos trasladó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Estaba platicando con algunos de la iglesia que están previos a bautizarse, leyendo algunos textos claves antes de su bautizo, diciéndoles: en el momento en el que tú crees en Jesucristo, todos tus pecados han sido borrados. En el momento en el que tú rindes tu vida, tu corazón a Jesucristo, todo tu historial de pecado ha sido lanzado al fondo del mar. Pastor, ¿pero qué pasa con lo que hice hace 30 años? Redimido. ¿Qué pasa con lo que hice hace 20 años? Perdonado. Pastor, pero es que ayer le grité a mi esposa, a mis hijos. Perdonado. Eso es tener una nueva vida. En quien tenemos redención, el perdón de todos los pecados. El miércoles en la oración les comenté de una ilustración de una jovencita en consejería, no es de aquí, donde sufrió abuso por su padre. Su madre cayó siendo testigo de ese abuso sexual. Creció la jovencita y el padre invitó al tío. Crece la jovencita con gran desprecio por su propia vida, pensando de que su papá, la única figura de protección en la casa, está abusando de ella. La mamá, la figura que trae ternura y cuidado, no dijo nada cuando presenció esos actos. Por lo tanto, se siente sola y vacía. Crece la jovencita, llega a la universidad, tiene novios, y en la universidad los novios abusan nuevamente y la violan. Esto la llevó a la joven
a tener conductas autodestructivas y apartarse y aislarse, y solamente a tener interacción con algunos por poco tiempo para evitar que la dañaran. Posteriormente, una de sus amigas la invita a la iglesia y es llevada en la congregación, la toma, la abraza, la restaura, la edifica, la ama de parte de Cristo, y la jovencita perdonó a su abusador, a sus abusadores. Y ahora ella disfruta de una vida fructífera en Cristo. El pecado de este hombre también podría ser perdonado. El pecado del tío podría también ser perdonado en Cristo. ¿Y qué tal si fuera tu hija? ¿Qué tal si hubiera sido tú? El poder de Dios es tan grande para poder perdonar cualquier pecado y restaurar cualquier vida. En ese Dios confiamos. A ese Dios alabamos. El único que tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas. En el contexto judío, la impureza, ay, qué vergüenza, Ariel, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿Cómo ves, Martín? No, esto no se hace, ¿no? En el contexto judío, la impureza impedía acercarse a Dios. El pecado contaminaba a todas las personas. Pero Hebreos está diciendo que Jesús hizo lo que los sacrificios repetidos en el Antiguo Testamento nunca pudieron satisfacer de manera definitiva. Cuanto más la sangre de Cristo, dice Hebreos 9:14, quien por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia. Esa es la obra redentora en Cristo Jesús. Purifica nuestra conciencia por medio de su sangre. Nuestra conciencia de obras muertas, no simplemente para limpiarte y que seas como una cerda o un perro volviendo al lodo o volviendo a su vómito, dice Proverbios, sino te purifica porque ahora le perteneces a Dios, a un Dios vivo, para que te relaciones con Él en amorosa obediencia. Lavar nuestro pecado sería como ver a este hombre manchado por la negrura de sus pecados, tratando de lavarse él mismo. Eso va a ser imposible. No podemos lavar nuestra vida, no podemos pagar nuestra propia redención nosotros mismos. Dice la Biblia entonces. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia a unos miserables como nosotros, ante el trono de la gracia, y hallemos gracia para unos desgraciados como nosotros, porque no tenemos gracia, entonces desgraciado, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ese es Cristo que está redimiendo nuestras vidas, y ese es Cristo que necesita escuchar las demás generaciones, nuestros aconsejados, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. En Cristo puedes tener misericordia y gracia para poder reconciliarte otra vez. Volviendo a la ilustración de esta pareja de matrimonio que está irreconciliada, esta pareja ficticia, ¿no te ha pasado? Y no es hermoso. Y bueno, voy a mencionar solamente esta pareja, este matrimonio ficticio, pero puede suceder con cualquier relación, que cuando te reconcilias con él o con ella, ¿es hermoso? Pero no basado en su justicia ni en la mía, en si él ganó o yo perdí la conversación, sino porque Cristo nos lleva a reconciliarnos, a ofrecer perdón y a extender perdón o a perdonar. La persona de Cristo
tiene múltiples implicaciones en la vida cristiana. No es alguien nada más con que tienes ahí en un cuadro o de forma ideal o ideológica. Pero si Cristo no lo podemos tener en un cuadro, ¿en dónde está ahorita? Esa es la tercera. Punto. Con esto termino. Cristo es Rey. ¿Dónde está Él ahora? Pues Él no está en una iglesia de forma corpórea. Él no está aquí en algún monte alto, como en una especie de Olimpo. ¿Quién se quedó en el nombre? Cristo ascendió a los cielos, Él está en el cielo, y a quien dejó fue al Consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona que sí está entre nosotros. Entonces, Hebreos, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por su palabra, por su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, ya el punto 1, punto 2, y el punto 3, el Hijo, Cristo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, es decir, está sentado a la diestra del Padre, preparando nuestra morada para cuando tú y yo lleguemos. ¿Y qué significa esto de que esté sentado? En otros espacios lo he mencionado. Cuando tú vas a una casa, voy a mover esta silla. Cuando tú vas a una casa, te invitan a comer, a cenar, etcétera, y normalmente te sientas en el comedor y ves a la cabeza del hogar sentado. Tú estás comiendo con él, estás platicando y estás sentado. Normalmente te da la impresión de que todo está en orden. No hay que correr. Ya se pagaron las cuentas, si hay agua caliente, si hay agua en los baños, hay suficiente comida. Pero si tú estás parado, ya siéntate, Eric, vente. No, espérame, ahorita déjate, pareciera que doy a entender que tengo prisa y que tengo cosas inconclusas. En el mundo antiguo, a los herederos en el trono no solamente consistía en que recibía los bienes y que estaba sentado a la diestra de su padre, el rey, para que de príncipe pasara a ser rey, sino que en esa herencia el hijo recibía toda la autoridad como el padre, la posición y el dominio. Para Jesús, el heredero de Dios, eso significa lo siguiente: el universo le pertenece y todo lo que hay en el universo. La creación le pertenece. El oro y la plata, las bestias, las aves y tu familia le pertenecen. El juicio eterno le pertenece. Y la eternidad le pertenece. ¿Por qué? Porque Cristo es autosuficiente. No necesita nada, ¿sí?, que exista fuera de sí mismo. Es una doctrina fundamental para Cristo. Todo le pertenece a Cristo, todo. Y entonces, ¿eso cómo se relaciona conmigo? Bueno, dice el autor Heath Lambert, Teología de la Consejería Bíblica, dice: a muchos cristianos les encanta enfatizar el atributo de la fortaleza de Dios. Sí, Dios es fuerte como un león. Sí, pero diciendo que motiva nuestra confianza en Él solamente. A otros cristianos les encanta enfatizar el atributo del cuidado, de la ternura de Dios, alegando que eso motiva nuestra confianza en Él. Y entonces caemos en polarizarnos. Dios es fuerte, Dios es tierno. Pero para confiar en Dios, dice el autor, necesitamos que sea un Dios poderoso en su fortaleza y gentil en su cuidado. Y eso es un gran equilibrio para que tú y yo encontremos esperanza y descanso. No tan solo Dios es tan fuerte como para poder acabar con todo lo que vemos, pero no tan solo Dios es un Dios como buena onda, así hippie de amor y paz, florecitas. Es una combinación entre amor y poder lo que define a nuestro Dios. Por eso esto es que esté sentado en su trono tiene muchas implicaciones, y una de ellas es que
cuando ves a alguien sentado en el trono es porque tiene la autoridad, tiene todo bajo control. Ese es tu Dios. Y a muchos otra vez les encanta la idea de que Dios los salve. Sálvame, ya me metí en deudas. Redímeme, Señor, no me quiero ir al infierno. Pero no quieren ceder el trono de su vida. Si Dios ya está, la realidad es que Dios ya está sentado en el trono, muchos todavía como que quieren forcejear con Dios. Déjame a mí controlar mi vida. Déjame a mí controlar mi trabajo, mis finanzas, mi familia. Y en pocas palabras, mas no lo verbalizan así. Hay algunos cristianos que dicen, sálvame, redímeme, pero no quieren ser reinados por Cristo. Cuando Cristo en Colosenses 3:13 dice, perdona, tú dices, no. ¿Extiende amor? No. ¿Rinde tus hábitos? No. ¿Rinde tus finanzas? No. Muchos quieren que Jesús los salve y los redima, no se quieren ir al infierno, pero tampoco quieren ser reinados por Cristo. Satanás no tiene problemas con que tengas la idea de que hay un Dios, siempre y cuando no lo reconozcas, no lo confieses y no te rindas a Él como Rey. Los demonios conocen el poder de Dios y tiemblan, pero no se rinden a su señorío. ¿Y tú? Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, dice Filipenses 2:9, ¿sí? Que para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Lo aterrizo así: el que sostiene las galaxias fue colgado en una cruz. El que mantiene el universo en órbita cargó tu pecado, y el que reina no inició tu purificación como un proceso inconcluso, sino que Él lo concluyó, Él lo efectuó, para que tu rodilla, tu vida, tu relación sea basada en la persona de Cristo y en lo que Él ya dijo, en su reinado, en su todo lo que Él ya expresó en su escritura, para que podamos contestar así. Según Hebreos 1, 2 y 3, lo que vimos hoy, ¿qué área de tu corazón tienes que rendir al gobierno de Jesucristo esta semana? Que Dios bendiga su palabra.